Muy buenas noches, abogada Yesenia Aguilar. Muy buenas noches, compañeros. Es un placer nuevamente, pues, compartir, ¿verdad? Estos incisos. Nosotros somos el grupo número uno, donde vamos a estar compartiendo. Somos cinco los expositores de este tema de las reservas, ¿verdad? Mis compañeros, Bessie Karina Hernández Aguilar, Adolfina Janet Martínez Molina, Erika Daniela Díaz del Cid, Mercis Yudenia Pérez Bentancur y su servidor Justo Alexander Varela Ramírez. Bueno, vamos a iniciar pues con una breve introducción sobre el tema de las reservas. Vemos, abogada, que las reservas en el contexto de los tratados internacionales pues son herramientas jurídicas, ¿verdad? Estas herramientas jurídicas nos permiten a los estados, ¿verdad? O sea, a los países, modificar el alcance de sus obligaciones al momento de adherirse, pues, a un tratado, ¿verdad? Este mecanismo, pues, es crucial para facilitar la participación de diferentes países en convenios multilaterales, ¿verdad? Especialmente cuando algunas disposiciones no se alinean con las normas internas y principios y también los intereses. Vemos que aquí todos los países pues se mueven por una serie de intereses. Voy a hablarles un poco de lo que me corresponde del inciso A sobre qué es una reserva, para que tengamos claro, y posteriormente voy a estar dando un ejemplo de lo que es una reserva para que logremos comprender mejor sobre dicha reserva. Vemos que la reserva pues es una declaración realizada por un Estado al firmar, al ratificar, al aceptar, al aprobar, al adherir un tratado. ¿Con qué fin se hace? Bueno, se hace con el fin de excluir, también se hace con el fin de modificar los efectos jurídicos, ¿verdad? De ciertas disposiciones de tratados respecto a este Estado. Vemos entonces que estas declaraciones pueden tener diferentes nombres. El más común que se utiliza pues son las reservas, otro nombre también se le llaman las declaraciones, entendimiento, declaración interpretativa, manifestación interpretativa, pero, ¿verdad? Independientemente del término que utilicemos, pues todas tienen el mismo propósito, ¿verdad? ¿Cuál es ese propósito? Bueno, es el modificar el alcance de las obligaciones que el tratado impone al Estado declarante, ¿verdad? Vemos entonces con qué propósito se hacen estas reservas, porque siempre vemos que hay un propósito, como le venía comentando. De acuerdo con la Convención de Viena del año 1969, pues las reservas son permitidas con un objetivo, el objetivo de que los estados puedan participar en tratados multilaterales, incluso si algunas disposiciones de los tratados pues no se ajustan a sus intereses o principios. Es decir, pues que una reserva permite a un estado ser parte de un tratado sin estar completamente sujeto a todas sus disposiciones, adaptándolas a sus necesidades o posiciones. Y vemos el ejemplo claro. ¿Cuándo y en qué momento? Bueno, Estados Unidos, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, presentó una reserva en la que aclaró que no consideraría las disposiciones de la Convención que pudieran entrar en conflicto con su constitución. Vemos cómo es de detallista, ¿verdad? Este país. En particular, pues hizo una reserva respecto a su provisión, a sus ideas que otorgaban derechos de participación más amplios. Recordemos que Estados Unidos, pues es un país muy celoso con sus derechos, más tratándose de niños, ¿verdad? Y vemos pues que estas decisiones siempre son judiciales por considerarlas, ¿verdad? Por considerarlas que pueden interferir en normas nacionales. Bueno, entonces a continuación continuamos con la compañera Bessie Karina Hernández, donde ella se va a presentar y va a dar su número de cuenta. Y la pregunta para la compañera Bessie sería, ¿cuándo, cómo y por qué se realizan las reservas en los tratados? Gracias, compañero.
Bueno, mi nombre es Bessie Karina Hernández Aguilar, mi cuenta estudiantil es 2023-100-814 y respondiendo a su pregunta, la cual incluye prácticamente tres: ¿cuándo, cómo y por qué se realizan las reservas? Como a la primera respuesta, podemos decir que las reservas se pueden formular en algunos momentos específicos durante algún proceso de establecimiento de un tratado. En un caso particular, compañeros, podemos decir que un Estado tiene la oportunidad de presentar una reserva en el momento de la firma de un tratado, pero esta debe ser confirmada formalmente al momento de ratificarla o aceptarla o aprobarla, aprobar este tratado. De una manera alternativa, las reservas también son realizadas en el momento de la ratificación, la aceptación o la aprobación, así como al adherirse a un tratado. Esto permite a los estados expresar sus reservas de diferentes etapas del compromiso como un tratado internacional. Al momento de cómo se realizan las reservas. Para que una reserva sea considerada válida, esta debe ser formulada de manera escrita y también debe incluirse en el instrumento de la ratificación, de la aceptación o la aprobación de este. Estas también pueden ser anexadas a estos documentos, pero deben estar firmadas por las personas que son autorizadas, este ya sea el jefe del Estado, el jefe del gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, etcétera. También una vez que se presenta la reserva, el secretario general de la ONU, actuando como el depositario del tratado, este tiene la responsabilidad y la obligación de notificar a los estados interesados sobre la existencia de esta reserva. Y la última, ¿por qué se realizan las reservas? Pues las reservas se llevan a cabo, esto principalmente para ofrecer flexibilidad a los estados. Esto permite participar en tratados multilaterales. Esto a pesar de que ciertas disposiciones no son aceptables o que no sean incompatibles con la legislación interna. Y para finalizar, algo interesante es que este mecanismo protege a los intereses de los Estados miembros, ya que de acuerdo con la Convención de Viena, como lo mencionaba el compañero, es posible formular reservas siempre que el tratado no las prohíba específicamente y que éstas no sean incompatibles con el objeto y el fin de este mismo. Solamente, compañeros, muchas gracias. Bueno, pues vemos qué importante participación la de la compañera. En el inciso C, pues se plantea una nueva pregunta. Por ejemplo, nos dice que en qué consisten las objeciones a las reservas y cuál es el procedimiento para interponerlas. Y para ello, pues tenemos a la compañera Erika Daniela Díaz, donde se estará presentando. Gracias. Saludos cordiales, abogado y compañero. Como lo mencionaba el compañero justo, mi nombre es Erika Daniela Díaz del CIR, con número de cuenta 2021-1005-0146. Y como lo planteaba el compañero en el inciso C, que nos dice en qué consisten las objeciones a las reservas y cuál es el procedimiento para interponerlas. Las objeciones a las reservas en el contexto de tratados internacionales son una respuesta formal de un Estado a una reserva hecha por otro Estado al ratificarla o al adherirse a un tratado. Estas objeciones, ¿verdad?, permiten a los Estados expresar su desacuerdo con las reservas y en algunos casos evitar que éstas afecten sus propias obligaciones bajo el tratado. Y el procedimiento, ¿verdad?, para interponer las objeciones a la reserva, yo les voy a hablar sobre varios incisos. El número uno es el plazo para formular las objeciones. Este nos dice, ¿verdad?, que los estados interesados tienen 12 meses desde la notificación de la reserva por el depositario o desde la fecha en la que el estado manifiesta su consentimiento para estar obligado por el tratado si es posterior para formular objeciones. La número dos tenemos el contenido de la objeción. La objeción, ¿verdad?, debe especificar el desacuerdo con la reserva y si es necesario, incluir argumentos, ¿verdad?, sobre por qué la reserva es incompatible con el objeto y propósito del tratado. Y como inciso 3 tenemos la notificación. El Estado, ¿verdad?, que formula la objeción debe de notificarla al secretario general, quien como depositario distribuirá esta objeción a todos los estados interesados.
Como punto número 4 tenemos el efecto de la objeción y nos dice que la objeción no impide automáticamente la entrada de vigor del tratado entre estados que formula la objeción y el estado que hizo la reserva, a menos que se declare expresamente lo contrario, ¿verdad? Y por último tenemos la aceptación tácita. Si un estado no objeta una reserva dentro del plazo establecido, se considera que ha aceptado tácitamente la reserva. Con esto concluyo mi participación y prosigue la siguiente compañera. Ok, entonces vemos en el inciso D, pues vamos a, la compañera Mercis va a establecer cuál es el proceso de ratificación que se debe realizar a lo largo de nuestro país, ¿verdad? Como lo es Honduras, para que un tratado tenga validez. Y les dejo con la compañera Mercy Yudenia Pérez para que ella se pueda presentar. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Mercy Yudenia Pérez Betancourt, con número de cuenta 2021-20-0305, perdón, 0305. Y yo les voy a hablar acerca de la ratificación de los tratados. En Honduras, la ratificación de los tratados internacionales sigue un procedimiento formal que está establecido principalmente en la Constitución de la República y otras normativas nacionales relacionadas con el derecho internacional. El proceso para que un tratado tenga validez y sea parte del ordenamiento jurídico hondureño incluye los siguientes pasos. La negociación y firma del tratado. La primera frase implica la negociación del tratado por parte del Poder Ejecutivo a través de sus representantes diplomáticos o negociadores. Estos funcionarios tienen la facultad de acordar los términos del tratado con los representantes del otro Estado u organización internacional. Una vez el negociado del tratado esté firmado por el representante autorizado de Honduras, generalmente el presidente o un magistrado designado, lo que refleja la voluntad de las partes de celebrar el acuerdo. Como punto 2 tenemos la aprobación legislativa. La Constitución de Honduras establece en su artículo 205, numeral 30, que es función del Congreso Nacional aprobar o improbar los tratados y convenciones que celebren el Poder Ejecutivo con otros estados u organizaciones internacionales. Esto significa que una vez firmado el tratado, el Poder Ejecutivo lo remite al Congreso Nacional para su aprobación o rechazo. El Congreso discute los términos del tratado considerando su impacto en la política nacional, la economía y otros aspectos del interés público. Tenemos otro paso, la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Según el artículo 18 de la Constitución, una vez el tratado ha sido ratificado, esto debe ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Esto es fundamental, ya que sin su publicación el tratado no tendría validez en el ámbito interno. También tenemos como otro punto la incorporación al derecho interno. Los tratados internacionales ratificados y publicados en el Diario Oficial pasan a formar parte del ordenamiento jurídico de Honduras, según el artículo 18 de la Constitución. Los tratados tienen rango de ley, lo que significa que sus disposiciones deben ser cumplidas por las autoridades y por los ciudadanos. Tenemos las exposiciones y tratados especiales. En algunos casos, si el tratado afecta a derechos constitucionales fundamentales, esto implica una reforma constitucional indirecta. Podría ser necesario un proceso especial como la aprobación por una mayoría calificada del Congreso Nacional. También tenemos la incorporación al derecho interno. Los tratados internacionales ratificados y publicados en el Diario Oficial pasan a formar parte del ordenamiento jurídico de Honduras según el artículo 18 de la Constitución. Muchas gracias. Gracias compañera. Bueno, pues a continuación vamos a ver el inciso E y el inciso F, donde le corresponde a la compañera Adolfina sobre investigar dos tratados donde nos hable de las reservas que se han planteado y también de las objeciones a las reservas que se han planteado. Buenas noches, Adolfina. Buenas noches, compañeros, abogada. Mi nombre es Adolfina Yanek Martínez, cuenta 2023, 101, 102, 34.
Entonces, les voy a hablar sobre lo que son dos tratados en las reservas en las cuales hemos planteado. Pues existen dos tratados que se han planteado en un pacto internacional donde los derechos civiles y políticos y la Convención sobre la eliminación de las formas de discriminación racial son dos tratados que son fundamentales en el ámbito de los derechos humanos, pero ambos han enfrentado críticos y debidos en las reservas presentadas por varios países al ratificarlos. Cuando decimos que el tratado establece derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, la libertad y la expresión y a un juicio justo. También tenemos lo que son las reservas comunes, como es la pena de muerte, que a pesar de que un tratado busca audilarle a varios países, han reservado el derecho a aplicarla en ciertos casos. Podríamos decir un ejemplo para crímenes graves. La libertad religiosa, que en algunos países han hecho reservas al artículo 18, eliminando la libertad religiosa en contextos donde prevalecen las leyes religiosas locales. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta esta reserva? Pues las reservas pueden contradecir el objeto al tratado y debilitar los derechos garantizados al Comité de los Derechos Humanos, que en este se supervisa estas reservas evaluando la compatibilidad con este tratado, ¿verdad? Sí. Asimismo, tenemos lo que es el siguiente inciso, ¿verdad? También tenemos una de las objeciones que tenemos también en Canadá. Hay estados que objetaron esta reserva argumentando que al restringir la libertad religiosa contradice los derechos universales establecidos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Humanos también con el objeto de esta reserva, afirmando que no deben permitir restricciones que limiten a los derechos fundamentales como la libertad. Ok. Entonces, si podemos ver, en ambos casos las objeciones de las reservas defendieron la universalidad de los derechos humanos, presentando a los estados para que alinearan sus leyes internas en los estándares internacionales. Buenas noches, esta fue mi presentación. Gracias, compañera Adolfina. Bueno, pues en conclusión y en forma rápida, pues vemos que las reservas son un mecanismo fundamental pues que nos permiten a los estados, o sea, a los gobiernos, gestionar su participación en los tratados internacionales de manera que pues que se respete su legislación y sus principios, ¿verdad? Y el proceso de rectificación en Honduras y las objeciones y reservas pues reflejan el grado de complejidad y, ¿verdad? Y la dinámica de las relaciones internacionales donde se busca un equilibrio, ¿verdad? El compromiso global, ¿verdad? Sobre las realidades locales de nuestros países. Es así como le damos fin a este foro tan importante como lo es las reservas. Gracias por su atención.